Muy buenos días, estudiantes. Hoy vamos a dar inicio al ciclo 4. El trabajo que les voy a explicar el día de hoy corresponde entonces a la práctica calificable número 2. Vamos a explicar entonces compuestos ternarios, pero específicamente oxácidos y o oxidácidos, que son conocidos entonces como función química. Antes de explicar este tema, muchachos, nos vamos a dirigir a algo importantísimo. ¿Qué es lo importantísimo? El término ion, que es algo nuevo que aparece hasta acá. Entonces, nosotros hemos hablado en las diferentes funciones químicas inorgánicas trabajadas, el término de catión, que es aquel elemento químico con un estado de oxidación positivo, y el término anión, que es aquel elemento químico con un estado de oxidación negativo. Ahora, un ejemplo de anión: oxígeno con el estado de oxidación 2-anión. Un ejemplo de catión: todos los elementos del grupo 1A. Por ejemplo, el sodio con estado de oxidación 1-catión. Pero si observamos acá, por favor observamos acá, nos vamos a dar cuenta que aparecen entonces los iones. Yo les escribí una serie de ejemplos de los iones. ¿Qué diferencia hay entre catión e ion? El ion tiene una carga negativa, el catión tiene una carga positiva. ¿Qué diferencia hay entre un anión y un ion? Anión es un elemento que está cargado negativamente, es decir, el oxígeno tiene una carga de 2 negativo, 2 anión. Pero si ustedes se dan cuenta, aquí el oxígeno no está solo, está acompañado con otro elemento. Entonces, ¿qué son los iones? Son aquellos elementos químicos, la unión de elementos químicos que van a ser 2. Por lo general, estos iones que vamos a trabajar el día de hoy, entonces tiene el oxígeno acompañado de un elemento, y que la unión de estos dos elementos encerrados en un paréntesis van a tener una carga, y esa carga es negativa. Entonces, ¿qué es un ion? Es un compuesto, por lo general, que presenta oxígeno y tiene una carga, y esa carga es negativa. Entonces, tenemos los siguientes ejemplos, muchachos. Tenemos el ejemplo de el oxígeno con el azufre, pero tenemos 2. El oxígeno con el carbono, tenemos 2. El oxígeno con el nitrógeno, tenemos 2. Y tenemos el oxígeno con el cloro. Tenemos 4 ejemplos del oxígeno con el cloro. Recuerden algo, muchachos. El cloro pertenece al grupo 7A, halógenos. Es decir, que el cloro tiene 4 estados de oxidación. Por eso es que vamos a tener 4 iones. Ahora, si nos damos cuenta de los elementos químicos que están unidos al oxígeno, ¿qué está variando? Varía la cantidad de iones del oxígeno presente en cada ion. Es decir, muchachos, acá solo hay uno. Es decir, un ion es aquella unión de 2 elementos químicos en donde puede haber dentro de esos elementos químicos un cambio de átomos dentro del compuesto. Es decir, si estoy trabajando el azufre, den en cuenta que hay un ion del azufre con 4 y hay un ion del azufre con 3. Pero si trabajamos el cloro, que tiene 4 estados de oxidación, den en cuenta que el cloro tiene 2, 4, 1 y 3. Ahora, si revisamos, muchachos, todos los iones van a tener un estado de oxidación. Es decir, un ion, la unión de elementos con una cantidad de átomos determinada, y que esa unión de elementos encerrada en un paréntesis va a tener un estado de oxidación determinado. ¿Qué característica tienen todos estos iones, muchachos? Además del oxígeno, que todos los elementos que estamos viendo acá son no metales. Es decir, por lo general los iones es la combinación del oxígeno con un no metal. Y ese no metal y el oxígeno va a tener una cantidad de átomos y tiene un estado de oxidación determinado. Teniendo en claro esta información, muchachos, entonces volvemos a la fórmula general que tienen los oxácidos. ¿Qué es un oxácido? Un oxácido es aquella función química que produce iones, hidrógeno o protones o electrones, como veamos el concepto de hidrógeno. Entonces, un oxácido en una fórmula es hidrógeno, por eso produce hidrógeno unido a un ion. Des en cuenta entonces los ejemplos de los iones, muchachos. Y ese ion tiene una característica, que este es no metal y este es oxígeno. Y como lo acabamos de decir, el hidrógeno entonces tendrá acá una carga positiva, y acá el ion ya sabemos que tiene una carga negativa. ¿Listo, muchachos? Entonces,
Acabo de colocar 4 ejemplos de oxácidos con esta fórmula. Entonces, un oxácido es una función química en donde agrupa un hidrógeno con un ion y ese ion es la unión de un no metal con oxígeno con una carga de ese ion. Tenemos el siguiente ejemplo, H2SO4. Si se dan cuenta, este SO4 es el ion que está acá presente. Tenemos HCl, la unión del hidrógeno con ClO, que es el ejemplo que tenemos acá abajo. Tenemos HCO2, la unión del hidrógeno con este ion que tenemos acá presente. Y HClO3, que es la unión del hidrógeno con el cloro que tenemos acá. Entonces, muchachos, toda función química, recuerden que debe de tener estados de oxidación. ¿Cómo nosotros determinamos estados de oxidación dentro de un oxácido? Esta es mi fórmula para reconocer un oxácido. ¿Claros hasta ahí? Ahora, ¿qué me hace falta reconocer de mi fórmula? Me hace falta reconocer estados de oxidación. Voy a colocar los estados de oxidación que yo conozco. En este caso yo conozco el estado de oxidación del hidrógeno y en este caso yo conozco el estado de oxidación del oxígeno. Lo mismo va a suceder con los otros ejemplos. Entonces coloco los estados de oxidación de los elementos que yo conozco. ¿Listo? Ahora, muchachos, ¿cómo hago para determinar el estado de oxidación faltante? Si se dan cuenta, en cada ejemplo hace falta determinar el estado de oxidación del no metal que acompaña al ion. Entonces, hacemos la misma operación matemática, es decir, 2 por 1, 2. La cuenta matemática que nosotros entonces desarrollábamos, decíamos 2 por 1, 2, y esto es positivo. 4 por 2, 8, y esto es negativo. Necesito un número, muchachos, positivo o negativo para que esto me dé 0. Necesito un número positivo, porque si lo coloco negativo no me daría 0. Ahora, necesito un número que con este 2 sumado me dé 8. 6. 2 y 6, 8 y 8, 0. Ahora, matemáticamente he determinado que el estado de oxidación del azufre es 6. Debemos entonces ir a referirnos a la tabla periódica y verificar si efectivamente el estado de oxidación que trabaja el azufre es 6. Y sí, trabaja con 6, ya que el azufre está en el grupo 6 y tiene el estado de oxidación 6. Ahora, si yo hago la operación matemática, 2 por 1, 2, 1 por 6, 6 positivo, 4 por 2, 8 negativo, y esto me da 0. Es decir, así determino los estados de oxidación dentro de los oxácidos. Vámonos acá. Entonces decimos 1 por 1, 1, 1 por 2, 2. Des en cuenta que lo que yo estoy haciendo es multiplicar la cantidad de átomos por el estado de oxidación. Aquí necesito un más o un menos, muchachos. Para que la operación me dé 0, pues necesito un más. ¿Qué número necesito sumar con 1 para que me dé 2? Pues necesito otro 1. Y entonces decimos que el estado de oxidación del cloro es 1 catión. Si miramos el cloro está en el grupo 7 y tiene estado de oxidación 1 más, 3 más, 5 más, 7 más. Eso quiere decir que el estado de oxidación acá del cloro está bien y es 1 catión. Entonces 1 por 1, 1. 1 por 1, 1, decimos que hay 2, y 1 por 2, 2, decimos que esto me da 0. Lo mismo va a suceder entonces con este, muchachos. Igual, tenemos 1, 2 por 2, tenemos entonces acá 4, ¿listo? Aquí debe ir un 2, muchachos. Hay que atender que la fórmula molecular de este oxácido es 2. Entonces decimos que es 2 por 1, 2. Ahora, muchachos, necesito una carga, debe ser positiva. Necesito un número, debe ser entonces 2, porque 2 y 2, 4 y 4, 0. ¿Cómo entonces validamos esta información? Pues de la siguiente forma. Decimos que 2 por 1, 2, 1 por 2, 2,
2 por 2, 4 y me da 0. Y por último hacemos este ejercicio. Entonces decimos que aquí es 1, que aquí es 6. Necesito una carga positiva. ¿Qué número sumado con 1 me da 6? 5. Y 5 hace parte de los estados de oxidación del cloro, entonces aquí mi estado de oxidación será 5 más. Eso quiere decir que 1 por 1, 1, 1 por 5, 5 y 3 por 2, 6, muchachos. Y damos que esto da 0. Ahora, ya validamos que todos los elementos dentro del oxácido tengan estados de oxidación. Pero ¿recuerdan algo, muchachos? Los iones tienen estados de oxidación, entonces tenemos que validar el estado de oxidación de este ion. Nosotros decimos que el estado de oxidación de SO4 es 2 negativo, es decir, el estado de oxidación de este ion es 2 negativo. ¿De dónde sale este 2 negativo? ¿De dónde sale en este caso 1 negativo? ¿De dónde sale este caso 1 negativo? ¿Y de dónde sale este caso 1 negativo? ¿De dónde sale entonces la carga del ion? Ya cuando tenemos los estados de oxidación de todos los elementos. Pues sencillo, muchachos. Si decimos que los oxiácidos son los que producen hidrógeno, entonces vamos a quitar este número que es el número que aparece el hidrógeno. ¿Qué hice? Quité el número que aparece del hidrógeno. Ahora hago la operación matemática. Aquí hay 6, 1 por 6, 6. Aquí hay 4 por 2, 8. Esto matemáticamente no me da 0. Matemáticamente, ¿cuánto me da? Me da 2 menos. ¿Listo? Es decir, ¿de dónde sale la carga del ion, muchachos? La carga del ion sale de la operación matemática de los estados de oxidación, cantidad de átomos de los elementos que están dentro del compuesto. Lo mismo va a pasar con esto. Si hacemos la operación matemática, 1 y 2 no da 0, da 1 menos. Aquí lo mismo, aquí no da 0. Aquí entonces la carga, discúlpenme, aquí la carga sería 2 menos. Aquí sale ese 2 menos. Y aquí, muchachos, sale este 1 menos. Es decir, 6 y 5 no da 0, da 1 negativo. 1 y 2 no da 0, da 1 negativo. 6 y 8 no da 0, da 2 negativo. Y 2 y 4 no da 0, da 2 negativo. ¿Listo? Ahora, como acabo de colocar la carga, muchachos, de los iones, tengo la carga de todos los elementos químicos, yo puedo sacar una carga global. ¿Cómo saco la carga global, muchachos? La carga global la saco de la siguiente forma. La carga global la saco de la siguiente forma. 2 por 1, 2. Es decir, cojo solo el hidrógeno. Y 2 y 2 me da 0. Aquí, 1. Estoy cogiendo la carga del hidrógeno. 1. 1 del hidrógeno con 1 del ion me da 0. Aquí. Cojo la carga del hidrógeno, 2 por 1, 2. Con la carga del ion me da 0. Y por último, cojo la carga del hidrógeno, 1 por 1, 1. Con la carga del ion y me da 0. Es decir, muchachos, un oxácido es la representación, es la unión de un hidrógeno con un ion. El ion es no metal y oxígeno y cada ion, recuerden que tienen un estado de oxidación. Nosotros podemos determinar matemáticamente el estado de oxidación de todo el compuesto desde el no metal que acompaña el ion. Podemos determinar matemáticamente la carga del ion y podemos determinar matemáticamente una carga global entre el hidrógeno y el ion. ¿Listo, muchachos? En el próximo video entonces vamos